Para una mejor experiencia, les recomiendo escuchar este relato en la noche con auriculares y con la luz apagada. Se cree que fue un caso verídico. Era el 17 de mayo del 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenían que preocuparse por ellos mismos, ya que sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada y de inmediato se dirigió a aquellos hombres y les preguntó: «Buenos días, ¿se les ofrece algo?». Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan lo antes posible. Necesitamos que firme estos documentos, por favor». Doña Berta no era nada tonta. Sabía que las cosas no andaban bien y, en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a verlos dentro de la casa», dijo. Habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con un machete en mano dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que le espera», dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo se esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano y aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó. Lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen, una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba, así que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras su esposo fue a atar a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y, antes de que pudiera alcanzar a ver al asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo masacrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre y liberó a todos los animales que poseían.
Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, era una bruja, y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial y prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y el alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra, sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, esta se abrió con facilidad, y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano, y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales, y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con la que años atrás había muerto su propia madre. La fotografía que miras es la única que se tiene sobre Doña Berta, con el collar de ojos censurado debido a que no es permitida la imagen. Su sonrisa dice que el trato valió la pena. Las otras imágenes se las debo, ya que fueron prohibidas. Mi nombre es Carlos y les contaré mi historia y el por qué jamás debes de tomar las cosas de los difuntos. Era un 13 de noviembre cuando estaba cruzando un cementerio, pues era el camino más rápido para mi casa. Ese día salí a trabajar porque mi turno había sido de noche y salía a las 7 de la mañana. Ese era mi recorrido todos los días de regreso a mi casa, pero ese día algo pasó en ese cementerio, pues había una tumba nueva. Era una tumba bastante grande y adornada con flores. Entre ella había una orquídea muy hermosa. Me cautivó su hermosura y sin pensarlo 2 veces me la llevé para mi casa. Al llegar la puse sobre mi mesa y me subí a mi habitación para descansar un poco. No sé cuánto tiempo me dormí, pero en mi sueño vi a una mujer llorar y me decía que devolviera lo tomado o si no me iba a perseguir para toda la eternidad. Desperté un poco alterado, pero no le tomé tanta importancia y seguí con mi día normal. Conforme iban pasando los días, la mujer se me aparecía en mis sueños más frecuentemente. La falta de sueño me comenzó a pasar factura, pues mi rendimiento estaba bajando considerablemente. Una noche, cuando estaba cenando, algo muy extraño pasó porque increíblemente toda mi comida se puso en estado de descomposición y ese día me quedé sin cenar. Al otro día, cuando pasaba por el cementerio para ir a trabajar, vi de nuevo la tumba y estaba cubierta de rosas blancas, pero en esa blancura unas cuantas manchas de color carmesí la adornaban. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ese día no fui a trabajar y regresé a mi casa. Al llegar a mi casa tenía manchas de lodo como si alguien hubiera entrado. Fui a mi cocina con mucho miedo y tomé un cuchillo. Comencé a revisar toda la casa y no encontré nada. Eso me calmó un poco. Limpié la suciedad y me fui a dormir. En esa noche volví a soñar con la mujer, pero en esta ocasión estaba realmente molesta. Su voz era espectral. A cualquiera le hubiera helado la sangre. Desperté sudado por la mala pesadilla. Entonces lo entendí. Todo esto era por la orquídea. Fui a mi sala a buscar la flor, pero olvidé ponerla en agua y se secó. Toda esa noche no dormí y al amanecer fui a la florería y compré una flor igual. Creí que con eso la mujer me dejaría en paz. Al anochecer me acosté a dormir y todo estaba bien hasta que mi reloj dio las 3 a.m. La mujer volvió a aparecer en mi sueño reclamando lo mismo. Le pregunté que por qué me perseguía si yo había devuelto la flor. Ella me contestó que esa flor tenía algo muy especial para ella.
y que la muerte de esa flor jamás lo perdonaría, que me perseguiría por el resto de mi vida. Sé que nadie me va a creer lo de este relato, porque ¿quién le creería a un hombre que se encuentra en un hospital psiquiátrico? Conocí a Julio en el año 1978, cuando ambos teníamos 23 años. Desde que nos vimos por primera vez, nos enamoramos. Esa pasión nos convirtió en marido y mujer 5 meses después. Todo marchaba bien, les juro que éramos felices. No entiendo qué pasó. Con el paso de los años, Julio empezó a comportarse distinto conmigo. Lo sentía alejado, insensible. El amor que nos había unido parecía ya no arder en su pecho. Una noche pidió hablar seriamente tomándome por sorpresa, ya que casi no platicábamos más. Comenzó pidiéndome perdón por el modo en que se había comportado en todo este tiempo, y que quería decirme el motivo por el cual lo hacía. Sentí alivio. Pensé que por fin todo eso que nos había separado acabaría y volveríamos a ser como antes. Sin embargo, cuando me lo dijo, sentí que la tierra se abría a mis pies para tragarme en lo más profundo del infierno. Me dijo que ya no me amaba, que estaba arrepentido de haberse casado conmigo. Me aclaró que no conocía a ninguna otra mujer, simplemente ya no quería estar a mi lado. Me pidió que no me preocupara, porque él me ayudaría con los gastos de los niños, pero que él se marcharía de la casa. Lloré como nunca, le dije que no necesitaba su miserable dinero, y que se marchara inmediatamente, que no lo quería volver a ver nunca más. Minutos después, lo vi cruzar la puerta con sus maletas. Pasé los meses más duros de mi vida. Yo lo amaba, no podía vivir sin él. No me importaba si él ya era feliz con otra mujer, yo lo quería de regreso. Así fue que, aconsejada por una amiga, busqué a la curandera más conocida del estado para que me ayudara a recuperarlo. Aquella bruja me dijo que podía hacer un amarre para que él vuelva a mí, e incluso me preguntó que si quería que el amarre sea para siempre. Le respondí que sí. Ella me sonrió burlonamente. Me dijo que a partir de este momento yo era la responsable de todo. Le pagué y me fui. Solo pasó una semana. Les juro que solo fue una semana. Llamaron a la puerta de la casa. Al atender era Julio, quien apenas al verme se arrojó a mis pies suplicándome perdón, que no podía vivir sin mí y que quería volver conmigo. Fue el día más feliz de mi vida, pero no puedo decir que las cosas fueron buenas desde que volvimos a estar juntos. Él permanecía siempre a mi lado, pero a la vez parecía odiarme y despreciarme. Sin embargo, lo que pasó al poco tiempo me causó un dolor peor. A los pocos meses de regresar conmigo, Julio enfermó. En solo una semana falleció, así de la nada, dejándome en los más oscuros de mis días. Ya se habían cumplido las 9 noches de su fallecimiento. Estaba llorando recostada en mi habitación cuando oí su voz. Desconcertada levanté la cabeza y lo vi parado a los pies de mi cama. Era él, era Julio. Algunos dirán que me tenía que haber alegrado al recibir la visita del alma de un ser amado, pero para mí fue un verdadero suplicio. Su cara estaba deshecha. La piel de su cuerpo era blanca, así como la tienen los cadáveres al ya no circularle sangre. Sus labios se partieron cuando formó esa macabra sonrisa. Vi un pedazo de carne podrida caer de su mentón cuando movió su boca para decirme mi condena. Aquí me tienes, mi amor. Estaré amarrado a ti por siempre, tal como lo querías. Esa noche grité de terror, de la misma manera en que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque él jamás me deja sola. En ocasiones se me aparece en total putrefacción, asquerosamente hediondo. Le veo gusanos moverse en la carne ennegrecida de su cara. A veces me despierto teniéndolo acostado a mi lado, abrazándome con sus brazos podridos, llenos de insectos nauseabundos, alimentándose de su carne pútrida, pasando su repugnante lengua sobre mi cuello. Intento escapar, pero no puedo. Quedo paralizada. Él se burla de mi sufrimiento, siempre pronunciando esas malditas palabras una y otra vez. Estaré amarrado a ti por siempre. Me llamo Candelaria Corrales Parma. Soy de Ecatepec, México. Ni siquiera la bruja que hizo el amarre me pudo librar de él. Mis hijos no saben de esto. Siempre soporté el castigo de mi egoísmo sola. Actualmente soy una anciana de 75 años. Vivo en soledad con el espíritu de Julio.
temerosa de que al llegar el momento de mi muerte, él también esté ahí. Hace un tiempo compré un anillo en una tienda de antigüedades. Aunque para mi gusto era una joya preciosa, el dueño del lugar quería salir de ella a cualquier costo. Me la vendió tan barata que tuve que preguntar 3 veces si ese era el precio real. La llevé a revisar con alguien que sabía y efectivamente era oro puro y muy antiguo. Su valor era bastante alto. El aproximado que me dio casi me hace caer de espaldas. Llevé el anillo y lo guardé en mi mesita de noche. Mientras dormía, empecé a sentir ruidos en mi propio cuarto. Era el lamento de una mujer, como si fuertes dolores la aquejaban. Encendí la luz, no se veía a nadie, pero los lamentos callaron. Volví a apagar la luz cuando regresaron con más ímpetu. Ese ruido no me dejaría dormir, así que pensé en dormir con la luz encendida. A mí nunca me había molestado, así que lo hice. Pero los ruidos estaban dentro de mi mesita de noche. Se sentían golpecitos por dentro. Pensé que sería un ratón que se había quedado atrapado. Cuando abrí, vi mi anillo antiguo saltando de un lado para otro. Lo tomé en mis manos y tuve que soltarlo de inmediato. Estaba ardiendo, parecía llama viva. Lo solté en el piso y miré dentro de mi cajón a ver qué había dentro que produjera ese calor. No había nada. Todo en completa normalidad. Luego devolví el anillo al cajón, ya estaba normal. Intenté dormir, pero el anillo de vez en cuando hacía ruidos en mi mesa. Pasé 3 noches así. Creerán ustedes que escuchan este relato que no sentía miedo. Claro que lo sentía. Pero ¿qué podía hacer? Salir corriendo. Al tercer día fui a lo del viejo que me había vendido el anillo. Le pregunté el origen de este y se mostró receloso. No me dio ninguna información. Esto, en vez de desanimarme, me dio a entender que el anillo traía su cuento. Fui al otro lado de la ciudad donde había una tienda de antigüedades. Una mujer muy anciana era la que atendía y tenía mucho conocimiento en joyas antiguas. Cuando le mostré mi anillo, pero sin contarle lo sucedido, se quedó mirándolo. Después me miró fijamente a los ojos. ¿De dónde sacaste este anillo?, preguntó. Lo compré, respondí. Este anillo no es de los que se compran y se venden. Si no estoy equivocada, este anillo es más misterioso de lo que podemos imaginar. Le pedí que me explicara de qué hablaba. Hace muchos años vivió en esta ciudad, cuando aún era un caserío, una mujer que tenía poderes y un pacto con el diablo. Una verdadera bruja, para ser más exacta. Cuenta la historia que los pobladores se cansaron de que esta mujer hiciera lo que le diera la gana, ya que con su poder los amedrentaba. Si no hacía lo que ella hacía, podía sufrir las consecuencias, ya fuera que se enfermara tu hijo o murieran tus animales. Así que una noche entraron varios hombres a la casa y la amarraron. Después la llevaron fuera de allí y la quemaron viva. Sus gritos de dolor se escuchaban en todo el poblado. Ella juró que se vengaría. Gritaba que su poder era tan fuerte que no podía morir. Fue tanto el fuego con que la quemaron que de ella no quedó ni cenizas. Solo el anillo que ahora es de tu propiedad. Uno de sus verdugos lo echó a su bolsillo y riéndose dijo: algo bueno tenía que salir de todo esto. Al día siguiente lo encontraron muerto, al parecer un paro cardíaco. El anillo estaba sobre su pecho. Alguien lo guardó, no se supo quién o por qué. La cuestión es que días después encontraron muerto a un hombre, al cual apuñalaron para robarlo. Al parecer, entre las cosas robadas estaba este anillo, pero al ladrón lo encontraron muerto más adelante. Se ahogó con su propia saliva, o al menos eso dijeron los médicos. Encontraron en su poder el cuchillo asesino y el anillo. Todo lo confiscó la policía. Años después, la estación de policía se incendió. Nadie sabe cómo, pero muchas pertenencias y pruebas se perdieron o se quemaron. Entre ellas, el anillo. Se dice que este anillo lleva el alma de aquella bruja y está maldito. Lleno de miedo le dije qué podía hacer con tan siniestra posesión y me dijo que si no tenía inconveniente, ella se encargaría de devolverlo a su lugar de origen. Así dejaría de hacer daño, pero que aquella no tenía el dinero para pagármelo. Le dije que no importaba. Yo se lo regalaba. No quería saber nada del maldito anillo. Me dijo entonces que regalado no servía, que ella me daría una moneda como parte de pago. Solo había una condición: no podía usarla o deshacerme de ella. Después de pasado un mes,
Ahí quedaría saldada la deuda. Cerramos el trato. Cuando salí de la casa de la anciana, me entretuve viendo una flor bastante extraña. Estando en esas, pude ver cómo la anciana hablaba sola o con alguien que yo no vi cuando estaba adentro. Le decía: ahora sí, bisabuela, puedo devolverte el poder que te robaron, para que por fin concluyas tu venganza con este maldito pueblo. Me asomé con discreción cuando pude ver que la vieja le hablaba al anillo. Muy asustado dejé el lugar y ya cuando estaba lejos saqué la moneda del bolsillo y la tiré lejos. No quería tener nada que ver en esa venta. Meses después leí en el periódico que la casa de aquella mujer se había incendiado. No encontraron ningún cuerpo y todo lo de allí existente había desaparecido. Del anillo no se decía nada. Cuenta la leyenda que un camionero llamado Ignacio Velázquez avanzaba a gran velocidad con su tráiler por una zona montañosa. Aunque habitualmente era muy precavido y un gran conductor, las noticias de que su mujer estaba a punto de dar a luz le había obligado a saltarse las precauciones que normalmente tomaba mientras conducía. Sabía que debía llegar lo más rápidamente posible para entregar un dinero que era necesario para que asistiera en el parto de su esposa, por lo que no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero muy grande porque sumaba el total de 2 meses de trabajo y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío que lo llevaría junto a su esposa y el primer hijo que estaba por nacer, su camión perdió el control y salió de la carretera e impactó contra una roca. Fue brutal, pero Ignacio consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche lo llevara hasta su mujer, pero en una carretera poco transitada y tras varios minutos no pasó ningún otro vehículo. Decidió llegar junto a los que quería de una u otra forma. Comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía no avanzar, y cuanto más se alejaba del lugar del accidente, se volvía un poco más oscuro. Desesperado porque la situación no le favorecía, decidió sentarse en una roca. Aunque no se sentía cansado, más bien estaba confundido, y necesitaba hacer una pausa. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al mirar hacia atrás buscando algún coche para hacer autostop, encontró a su camión estrellado contra las rocas. Era como si no hubiera caminado ni 10 metros. A pesar de todo su esfuerzo, era como si estuviera atado a aquel lugar, como si le fuera imposible escapar. Se había convertido en un alma en pena de este mundo. Sin embargo, el deseo de Ignacio por lograr llegar a su familia y ayudarla era tan fuerte que ni la muerte podía impedir que cumpliera con la promesa que le había hecho a su mujer de que llegaría con el dinero. Para él, el tiempo no transcurre a la misma velocidad que para nosotros, y cada día era como si volviera a comenzar y no pudiera comprender que la vida seguía su curso normal. Cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaba y despedirse de ellos. Con el tiempo, y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte, incluso corpóreo, hasta que llegó el momento en el que pudo aparecerse a los conductores que viajaban por esa vía, a la misma hora en la que falleció en el accidente de su camión. La mayoría de los conductores, asustados, aceleraban el paso y lo ignoraban, hasta que un día, un joven llamado Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por la carretera, cuando vislumbró a un hombre a un lado de la calzada que parecía haber salido de la nada. Pensando que le hacía autostop, detuvo su coche y bajó la ventanilla. «Buenas, señor. ¿A dónde va, amigo?» «Necesito ayuda. Mi nombre es Ignacio Velázquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi camión ha salido de la calzada y no puedo dejarlo aquí con toda la carga», mintió el fantasma para no develar que estaba ligado a aquel lugar. «Es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que atiendan parte de las necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos. Una matrona se encuentra con ellos», le dijo mientras le ofreció un papel con una dirección anotada y un sobre bastante abultado y lleno de dinero. Daniel no ve el camión que parecía señalarle el hombre, pero sintió al mirarle a los ojos que era un hombre bondadoso y desesperado que realmente necesitaba su ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarlo.
Lo veía borroso, pero no le dio importancia a eso. Le atribuyó a su cansancio, ya que llevaba más de 1 hora con la mirada fija en la carretera y concentrado para evitar salirse de esa calzada en alguno de los peligrosos abismos. Alargó su mano para recoger el sobre y la dirección, y de forma casual rozó la mano de Ignacio. Un escalofrío subió por el brazo hasta su espalda, tan intenso que le hizo estremecerse. Quedó paralizado, y ante la atenta mirada de Ignacio bajó la vista para leer la nota y vio que estaba a pocos kilómetros y no se desviaría mucho de su camino. Levantó la cabeza nuevamente para confirmar al hombre que cumpliría con su cometido, pero este parecía haber desaparecido. Miró a un lado y al otro, pero no había rastro de él. Se había esfumado con tanta velocidad como había aparecido. Daniel era buena persona y a pesar de lo extraño de la situación, no dudó en ayudar a aquel buen hombre y a su mujer, que sin duda necesitaría ese dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer. No conocía el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como pensó inicialmente. Encontró la casa y tocó la puerta, pero nadie abría. Una vecina lo vio y mientras golpeaba la puerta le dijo que ya nadie vivía ahí. Si busca a doña Matilde, la mujer de Ignacio, se cambió de casa hace tiempo. Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios. Estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina y aunque estaba en la otra punta de la ciudad, no dudó en acercarse para entregar el sobre. 1 hora después, llegó a la nueva dirección y llamó a la puerta. «Buenos días, ¿está doña Matilde?», dijo pensando que quien abrió la puerta sería la matrona. «Buenos días, sí, soy yo. ¿Qué desea?». «Me envía su marido con este sobre de dinero para atender su parto, pero debe haber un error, porque obviamente usted se encuentra en perfecto estado». «Eso es imposible. Mi marido falleció en un accidente de tráfico el día que nació mi niño». Daniel pudo ver a un niño de unos 5 años jugando en el suelo detrás de doña Matilde. Daniel estaba confundido, pero algo en su interior le decía que ese era el lugar, la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre sin hacer más preguntas. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que decía: «He faltado a mi promesa, aquí está el dinero, siempre estaré con ustedes, los quiero». Y él estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento de su coche y empezó a pensar en lo sucedido. La extraña forma de aparecer en la calzada, su mano tan fría como el hielo, cómo desapareció en un instante. Era todo tan siniestro, pero él tenía que estar muerto de miedo. Sin embargo, no era así, sentía como una gran paz y sensación de haber hecho lo correcto. Recostó su cabeza en el respaldo del asiento e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía y le daba las gracias. Daniel dio un salto en su asiento y se giró para mirar atrás en su vehículo, en el lugar en el que debería estar el hombre que se reflejaba, pero ahí no había nadie. Miró nuevamente en el espejo, pero todo rastro de aquel hombre había desaparecido. Julio César ya llamaba a mi amigo. Me contó esto 5 veces. En distintas épocas y en distintas circunstancias, y en esta ocasión lo comparto con ustedes. Aquí va su historia. Me desperté gritando, luego me senté en la cama, toqué mi cabeza, estaba empapado de sudor. Por lo visto tuve una pesadilla. Eran las 5 de la mañana, debía de estar amaneciendo, pero afuera todavía estaba oscuro. Cuando me disponía a levantarme, veo que en el patio frente a mi ventana pasa algo gigantesco y peludo. Caminaba en 2 patas, y lo que alcancé a ver en penumbras es que tenía las orejas muy largas. Me quedé paralizado por un momento. Iba a despertar a Nati, pero decidí no molestarla. Ella estaba embarazada de 6 meses. Entonces tomé el revólver calibre 38 del ropero y me fui hasta la salida del fondo de la casa. En eso escucho que mi perro empieza a ladrar desesperadamente. Antes de salir, miro por el ventanal de la cocina y no alcanzo a ver nada. Solo el perro que con los pelos de punta ladra hacia una de las esquinas del patio. Noté el movimiento de algo en esa esquina, pero no distinguía bien. En ese momento, ese algo se asoma de la oscuridad gruñendo. Era un ser monstruoso, con mandíbulas descomunales, al igual que sus dientes y orejas. Sus patas traseras parecían las de un lobo, y las delanteras eran tan largas que se apoyaban en sus codos para avanzar.
Sin pensar 2 veces abrí la puerta y salí al patio. Apunté al monstruo a la cara con el revólver. «Nati», grité, «llama a la policía». Pero ella no me escuchaba. «¡Auxilio!», volví a gritar. Ahí me responde el vecino. «Julio, va el Aicoa. Llama a la policía, hay algo acá en casa», le dije desesperado. Mientras tanto él lo hizo, porque eso es lo que era. Retrocedió hasta la esquina del patio, pero luego con sus garras y fauces gigantescas se abalanzó hacia mí. Apreté el gatillo 2 veces. Se paró cuán grande era al recibir los 2 impactos en el pecho. Luego cayó de espaldas contra la muralla. Se movió un rato y luego quedó inmóvil. Enseguida se desprendió de él un olor nauseabundo que me produjo arcadas. Mi vecino, al escuchar los disparos, saltó a la muralla. «Julio, ¿qué es lo que pasó, Gerard?», me dice asustado. Yo le señalo al cuerpo. Él se acerca hasta donde está el bulto tendido. Ahora ya había más claridad. Mi vecino se arrodilla y lo toca. Luego se da la vuelta y me mira horrorizado. «Va épico ella po, amigo. Reyukander en Videcope». La policía vino, vio lo ocurrido, me esposó y me llevó. A la salida de mi casa mi cuñado me rompió la nariz de un puñetazo. Intenté explicarle lo que pasó, pero nadie me creyó. Mi hermano me visitó en la comisaría solo para decirme que yo era lo más despreciable y que mamá debía de estar revolcándose en su tumba. «Asesinaste a tu esposa y a tu hijo», me escupió en la cara. Ningún abogado quiso tomar mi causa. Me designaron uno de reos pobres. Cuando le repetí lo de Luisón, dijo que podíamos usar esa historia para declararme mentalmente insano. «Te remitirán a un hospital de enajenados mentales y con suerte en 10 años estarás fuera», me dijo. Yo me negué, sabía que no estaba loco. Estaba seguro de lo que vi, pero igual me declaré culpable. Me condenaron a 30 años de prisión, más 10 años de refuerzo. Luego me tiraron en Tacumbú y me olvidaron. En la cárcel, ningún pabellón quiso recibirme. Si no tenés plata, y yo no tenía, nadie se hace cargo de uno. Así que vivía en los pasillos rodeado de la peor escoria. Drogadictos, violadores, asesinos. Mi ropa eran harapos. Dormía sobre cartones sucios que se desechaban en la enfermería. Comía galleta rancia y dura y desechos de huesos, de puchero, algunas veces crudos, que se encontraban en la basura. Con asiduidad alguien pasaba y me pateaba en las costillas o en la cara. Otros me orinaban. Llegó un momento en que ya no distinguía el día de la noche. Cuando alguien se acercaba me protegía la cabeza porque seguro me golpeaba. «Asesino de niños», me gritaba. De noche soñaba con mi esposa y que nacía mi hijo y yo lo amacaba. Lloraba desconsolado. Lo extrañaba tanto. Un sueño recurrente era con mi madre. La soñaba constantemente. Unos días antes de que me case, mamá me entregó la estampa de un santo. Yo me reí. «No creas en estas tonterías», le dije. Ella era una mujer muy devota y yo muy ateo. No creía en Dios y por supuesto ningún santo. Sin embargo, por complacerle a ella y a Nati me casé por la iglesia. Mi madre ya estaba muy enferma y murió unos meses después de mi casamiento. Recordaba eso todas las noches, pasando frío y hambre. Un día decidí que ya era suficiente. No deseaba vivir más. A la madrugada me saqué la camisa y el pantalón y los até improvisando una cuerda. Me lié un extremo al cuello y el otro lo até por una reja alta que cubría una de las ventanas del pasillo. Solo tenía que dejarme caer. Me rompería el cuello y listo. En eso estaba cuando escuché una voz a mis espaldas y un fuerte olor a tabaco llena el pasillo en penumbras. «¿De qué andas ahí, Julio Hortellado?», me dice. Pensé que era alguien que venía a golpearme, pero igual me di vuelta para ver. Era un hombre viejo de menuda figura. Tenía un cigarro en la boca y cada vez que aspiraba el humo, el resplandor mostraba un rostro barbudo y desaliñado. «Vos fuiste el que le mató a Luisón, ¿verdad, chamigo?», volvió a hablarme. «No, yo maté a mi esposa y a mi hijo», respondí medio llorando. «No, vos fuiste el que le mató a Luisón», insistió. «¿Y vos quién sos?», le pregunté. «Yo me llamo Miguel, colega tuyo soy, matador de monstruos».
Por primera vez en años sentí ganas de reírme. El viejo chupó por última vez su pucho, lo arrojó y se marchó lentamente. Pero antes de irse me dijo: «Ten cuidado con tu cabeza, amigo». En ese momento siento un impacto fuertísimo en la frente. Todo se volvió oscuro. Me revolqué en el piso y grité lo más fuerte que pude. Una luz se encendió y veo un ventilador girando en el techo. Luego escucho la voz de Nati. «Julio, ¿qué te pasó? Te caíste de la cama de boludo». Era mi esposa y estaba mirándome desde la cama. Yo estaba en el piso y me dolía todo el cuerpo. «Te rompiste la cabeza con la mesita de luz de Bobo». Allí estaba Nati. La abracé y la llené de besos. Ella se sorprendió y me empujó. «¿Qué te pasa, Julio? Tuviste una pesadilla, parece». Al principio yo también pensé que eso era, pero no. Días después abrí el ropero donde tenía el revólver. Cuando lo revisé, 2 casquillos estaban vacíos. Extrañamente al lado del arma encontré la estampa del santo que mi mamá me había dado el día que me casé. Era la imagen de un hombre alado que sostenía una espada. A sus pies se retorcía el diablo. Al dar la vuelta al pequeño cartón, leí sorprendido lo que ella había escrito: «San Miguel, matador de monstruos, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio». Era el invierno de 1977. Por aquella época, Loma Prieta era un barrio inhóspito. La única ruta asfaltada de la zona era la Transchaco. Martín Benítez había migrado del interior hacia Asunción con su familia. Se habían mudado al barrio Las Mercedes de Loma Prieta. Por aquel entonces ya comenzaba a poblarse. Su nuevo trabajo quedaba en Campo Grande. Trabajaría como sereno en la casa de una familia acomodada. La casa no quedaba lejos, así que le quedaba bien ir a pie. Debía cruzar un monte hasta llegar a las vías del ferrocarril para luego seguir por la avenida Madame Lynch hasta la cancha de Cerro Cora, donde quedaba la casa. En una de esas tantas caminatas en la oscuridad de la noche, mientras cruzaba el monte vio un árbol que sobresalía del resto de la extensa vegetación. En la copa de aquel frondoso árbol vio una silueta femenina. La luz de la luna iluminaba aquella fantasmagórica figura. Martín se asustó y cuando iba a comenzar a correr, escuchó una voz que le decía: «No te vayas, anie kujiyeshehewi». Martín se asustó y aún así corrió lo más rápido que pudo para salir del monte. Al volver, tomó otro camino, pero no dejaba de pensar en aquella mujer que le había hablado desde el árbol. Martín tomó un rosario y al día siguiente decidió volver por aquel camino con el rosario en sus manos hasta llegar al árbol. Cuando llegó allí, estaba aquella mujer parada con un vestido blanco y cabellera negra como esperando por él. «Apeime, va era hipotá», exclamó Martín. La mujer lo miró y le dijo: «En este lugar me encontraron hace 2 años. Todos pensaron que me suicidé, pero abusaron de mí y me colgaron de este árbol. Mi alma no puede descansar porque mis asesinos siguen libres. Ayúdame a descansar. Ellos son del barrio. Son 2, Alejo y Jerónimo. Ewerushebeko ape, y yo haré que paguen por lo que me hicieron». Martín no conocía a nadie en el barrio. Hacía semanas que se había mudado, así que comenzó a frecuentar un almacén donde muchos iban a jugar billar y a tomar algo. En ese lugar preguntó por los 2 hombres que el fantasma de la mujer le había mencionado. Cuando llegaron y él se les acercó, les invitó un par de cervezas. Alejo y Jerónimo siempre se metían en problemas. Eran muy conocidos en el barrio, siempre estaban metidos en peleas y robos. Entonces Martín aprovechó eso y les propuso robar la casa donde él trabajaba como sereno. Ambos accedieron de inmediato. En los días posteriores lo planearon. Martín les esperó frente a una escuela y cuando llegaron él les dijo: «Peches de guita y vamos a caminar hasta la casa». Ambos se internaron en el bosque. Cuando llegaron hasta el árbol, ahí ambos se pusieron nerviosos y sintieron que algo andaba mal. Cuando escucharon un grito lastimero, apareció la figura de la mujer que ellos habían asesinado. Intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Mientras, Martín corrió. No quería presenciar aquello. El fantasma siguió a ambos y fueron levantados por el aire. Ella tenía el rostro cubierto por su larga cabellera cuando los atrapó. Se descubrió y les miró a la cara. «Ustedes me mataron, ahora ustedes pagarán por lo que me hicieron». Lo que vieron en aquel rostro fue tan horrible que ambos quedaron mudos y dejaron de hablar para siempre. Fue tanto el susto que perdieron la razón
Se volvieron locos. Al día siguiente Martín volvió y ella le agradeció por haberle ayudado. Le pidió que le construyera un pequeño nicho y que rezara por su alma, que por fin descansaría en paz. Alejo y Jerónimo se volvieron locos. Su caso sorprendió a todo el barrio. Alejo murió 3 años después y a Jerónimo se lo puede ver deambular por las calles pidiendo comida. En el año 1986, Francisco García era un macatero. Los macateros son personas que se dedican a la venta de productos variados en zonas de difícil acceso en el interior del país. Tenía 25 años, vivía en Alto Paraná, región del Paraguay que limita con Brasil. Con una combi del año 70, cruzaba 2 veces a la semana el Puente de la Amistad para hacer compras en los grandes supermercados de la ciudad de Foz de Iguazú. Se proveía de productos de contrabando. Tenía un salvoconducto firmado por una autoridad municipal que le permitía pasar las mercaderías sin que la policía de frontera las requisara. Traía cigarrillos, pilas, herramientas, alimentos variados y golosinas. Todos los viernes, bien temprano, con la combi llena de mercaderías, se dirigía hacia la zona de Itacurú, pero aquella vez decidió cambiar de rumbo. Tomó un camino rural que iba hacia la comunidad de San Alberto. Nunca antes estuvo por allí. Casi al llegar a un puente de madera que cruzaba un ancho arroyo, su camioneta paró. Francisco se bajó y fue a mirar. El motor humeaba en exceso. Observó a ambos lados del camino. La desolación era tal que pensó que hasta podía pasar una semana sin que nadie acudiera para brindarle ayuda. Decidió esperar hasta que el motor se enfriara. Hacía un calor de 35 grados y había pasado 1 hora del mediodía. Se protegió del sol bajo la sombra de un árbol. Antes de encender un cigarrillo escuchó que alguien cantaba una canción en guaraní. Tenía una voz femenina, casi infantil, y venía desde el arroyo. Se escondió entre los matorrales y se acercó. Vi a una joven de espaldas bañándose completamente desnuda en el fresco arroyo. Estaba sola, muy sola en aquel remoto y desolado lugar. A Francisco aquella visión le dejó fascinado. No soportó las ganas de acercarse. La joven, al sentir la extraña presencia, se dio vuelta, le miró profundamente a los ojos, luego con una increíble agilidad se metió bajo el agua y desapareció. Sorprendido, Francisco esperó que saliera, pero eso no sucedió. La buscó intensamente desde la costa del arroyo, pero no la encontró. Se asombró que la joven fuese capaz de permanecer tanto tiempo bajo el agua. Buscó sus ropas, pero tampoco las encontró. Será una indígena, pensó, aunque sabía que por esa zona no habitaba etnia alguna. Confundido, abandonó su búsqueda, pensando si aquella experiencia fue real o no. Giró la llave de la combi y esta, curiosamente, volvió a arrancar, como si el desperfecto mecánico no hubiese ocurrido. Al poco tiempo llegó a una pequeña comunidad. Ofreció sus productos en una despensa, mientras comerciaba con el propietario, un hombre de unos 60 años más o menos. No pudo evitar hablar del suceso. Sé que no me vas a creer, pero cuando llegué al arroyo que está como a 10 kilómetros de aquí, vi a una joven bañándose. Cuando me acerqué se metió bajo el agua y ya no volvió a salir. El hombre lo miró con serenidad. Dejó que pasara un largo silencio y luego le preguntó: ¿la escuchaste cantar? Sí, cantaba una canción en guaraní. Mira, hijo, le dijo el anciano con voz tranquila. Lo que te acaba de pasar es producto de una maldición que en esta zona se conoce muy bien. La joven es un espíritu del agua, un piracuña. Dicen que era una joven campesina a la que mataron violentamente unos obreros de una estancia que está a unos kilómetros de acá. Era la hija de una humilde pareja campesina que vivía en las proximidades del arroyo. Allí, la joven lavaba ropas cuando 4 obreros la sorprendieron. La abusaron entre todos y luego la ahogaron. Tiempo después comenzó a hablarse de que la joven aparecía nadando desnuda en el agua y cantando una canción. Dicen que aquel hombre que escucha su canto queda impotente hasta el fin de sus días. Es lo que se cuenta aquí en el pueblo. A mí no me consta, pero si te fijas hacia la calle, solo vas a ver gente adulta. No hay niños en este pueblo y la mayoría de las mujeres se fueron. Esto debe significar algo. Francisco escuchaba con incredulidad las palabras del hombre. Miró hacia la calle y en efecto no vio ningún niño ni mujer alguna. Solo ancianos deambulando con andar cansino y tristes rostros. ¿Qué probabilidad existe de que esta historia sea real? No lo sé.
pero yo por las dudas no cruzo ese puente. Incrédulo, Francisco no quiso escuchar más historias y se concentró en su negocio. Bueno, una caja de pilas, 5 kilos de hierba, en total son 40.000 guaraníes. El hombre pagó y Francisco se despidió. Luego, sintiendo una extraña sensación de angustia, solo tenía ganas de abandonar aquel maldito pueblo. Volvió a pasar sobre el puente y su curiosidad le hizo descender de la combi. Se bajó hasta el arroyo y en la vera del mismo, oculto tras unos matorrales, estaba un pequeño nicho de madera, con puertas de vidrio transparente. Se acercó a observar y vio una ajada foto en blanco y negro de la joven que habían matado. Su sorpresa fue tremenda. Era la misma joven que había visto bañándose en el arroyo. De pronto, vio que las aguas se teñían misteriosamente con sangre y que algo nadaba por debajo. Francisco se estremeció. De pronto, emergió una figura femenina fantasmal, diabólica y espantosa, que daba alaridos desesperantes, quebrando el silencio y la serenidad de la tarde. Francisco corrió desesperado, cayéndose de tanto en tanto, en su intento de sortear rápidamente la pendiente. Miró hacia atrás pero ya no vio a nadie. Se subió rápidamente a su camioneta. En ese momento volvió a escuchar aquel tenebroso canto maldito. Pisó a fondo el acelerador y se alejó. Durante todo el trayecto trató de estimular a su miembro sexual, pero cada vez que lo hacía, la canción sonaba en su mente y lo aterrorizaba, lo trastornaba. Solo se escuchaban sus gritos de miedo, de rabia y de impotencia. Hubo una época cuando yo era niño y tenía unos 10 años. Recuerdo que una monja llamada Asunción de un orfanato cercano venía a visitarnos por las tardes. Se quería asegurar de que vivíamos bien y que mi madre era capaz de cuidarnos a mí y a mis hermanos. Un día estaba jugando afuera y sentí que algo me estaba mirando, como cuando estás junto a una persona y sabes que esa persona está ahí, como sentir esa presencia de que estás acompañado. Lógicamente no había nadie, solo estaba yo y mis juguetes. De pronto vi que algo se movió entre unos arbustos y la vi. Era la hermana Asunción, con su mirada fija hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo y no respondía. Mientras me acercaba sentía un calor y un olor extraño, pero cada vez se veía menos, hasta que me acerqué lo suficiente como para darme cuenta que no había nadie. Me quedé paralizado, pero no le dije nada a mi madre. Después de eso, pasaron muchas cosas raras en casa. Las cosas se movían, cambiaban de lugar, se sentía un olor a podrido siempre. Mi madre a veces se alteraba por cosas simples. Algo estaba pasando. Recuerdo otra vez que mi hermana, un año menor que yo, estaba durmiendo y vi que algo se acercó a ella desde la oscuridad de la esquina del cuarto. Creí que era mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba de nuevo ahí. Era la hermana Asunción detrás de la ventana mirándonos. A esas alturas ya le tenía terror a aquella monja y cada vez que iba a casa me escondía. Una tarde fue a tomar el té con mi madre y una tía. Mi madre se había comprado una cámara el día anterior y estaba muy emocionada en tomarle fotos a cualquier cosa. Y entonces me pidió si podía tomarles una foto y lo hice. Aunque temblaba un poco, logré tomar la foto. Le di la cámara y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mi madre fue temprano al centro de la ciudad a revelar las imágenes. Cuando lo hizo, el señor que las reveló le dijo que buscara ayuda. Mi madre preguntó, ¿por qué? Él le dijo que algo no invitado estaba acechando a su familia. Mi madre vio la imagen y quedó helada, paralizada del miedo. Al fin comprendió todo. Esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por la hermana Asunción. Fue a buscar respuestas y lo que le dijo la madre superiora la dejó aún más fría. Le dijo que la hermana Asunción fue su compañera y amiga en los tiempos que comenzaron el camino de Dios, y que Asunción siempre parecía recorrer otro camino. Al parecer practicaba brujería y esas cosas, hasta que un día la encontraron desnuda, colgada por el cuello, sobre un pentagrama que estaba oculto bajo su cama. La hermana Asunción había muerto ya hace 30 años. Recuerdo que mi madre regresó a casa ese día, tomó sus cosas, empacó las nuestras y nos fuimos de aquel pueblo. Nunca más regresamos. En el conocido edificio de ahorros paraguayos, General Díaz, esquina Alberdi y 14 de Mayo, trabajan muchas personas, con gente entrando y saliendo, pero también al que conocen como el delivery. A veces es como una sombra que cruza,
A veces es como alguien que te mira y luego desaparece, pero también lo han visto directamente. Cuentan que un guardia en una oportunidad se asustó tan grande que hasta disparó su arma. Y nada, el proyectil quedó incrustado en la puerta del ascensor. Lo que el guardia dijo fue que vio perfectamente a una persona. Era como borrosa y estaba cerca de la puerta del ascensor. Estaba vestido de negro y como el edificio estaba cerrado, le dijo que se detenga, le habló y preguntó qué hacía. Pero nada, la figura solo estaba ahí parada inerte y con la mirada perdida. Cuentan los que trabajan ahí en una empresa que hace como 8 años atrás un joven llevó comida para entregar y por accidente cayó del 8º piso y murió instantáneamente. Desde entonces es muy conocido por sus apariciones. Es común escuchar ruidos, sillas que se mueven, cosas que cambian de lugar y también extrañas apariciones fantasmales. La cuestión es que hasta el día de hoy el delivery sigue estando en el edificio, esperando entregar la orden que jamás llegará a destino. En el cementerio local de un pequeño pueblo, la gente comenzó a notar que las tumbas estaban siendo profanadas. A pesar de que la policía investigó, nunca encontraron al culpable. La gente comenzó a tener miedo y a evitar ir a ese cementerio, excepto por Miguel, el sepulturero, quien tenía que trabajar allí todos los días. Una noche mientras Miguel hacía su trabajo, notó una extraña luz en una de las tumbas. Al acercarse, descubrió un objeto brillante y antiguo que parecía haber sido desenterrado de la tumba profanada. El objeto era una caja de metal ornamentada con extraños símbolos. Curioso, el sepulturero abrió la caja y encontró un extraño amuleto de plata. Sin pensarlo 2 veces, lo tomó para sí y lo guardó en su bolsillo. Sin embargo, no se dio cuenta de que había despertado algo oscuro y peligroso. A medida que pasaban las noches, Miguel comenzaba a sentirse cada vez más nervioso. La sensación de ser observado lo perseguía en todo momento. Incluso cuando estaba en su casa, comenzó a tener pesadillas horribles sobre el cementerio y el objeto que había encontrado. Finalmente, el sepulturero no pudo soportarlo más y decidió devolver el amuleto a la tumba de donde lo había sacado. Pero al llegar, encontró la tumba profanada de nuevo y la caja de metal desaparecida. Sabía que había hecho algo terrible y que había liberado algo peligroso en ese lugar. A partir de ese entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder en el Camposanto. Las tumbas se abrían y los muertos parecían haber vuelto a la vida. La gente del pueblo comenzó a tener pesadillas sobre el cementerio y los muertos que volvían a caminar. Algunos incluso decían haber visto a Miguel vagando por las calles, con una expresión de terror en su rostro. La leyenda del sepulturero y el objeto maldito se extendió rápidamente por todo el pueblo, convirtiéndose así en un tema de conversación común. Nadie se atrevía a acercarse al cementerio de noche, y muchos aseguraban haber oído gritos y lamentos saliendo de allí en la oscuridad. A partir de ese entonces, el cementerio pasó a ser un lugar de terror y misterio, y la leyenda del sepulturero y el amuleto de plata se convirtió en parte de las historias de miedo de aquel pueblo. En la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, se rumoreaba que un asesino en serie andaba suelto. La gente tenía miedo de salir de sus casas por la noche, y la policía parecía no poder hacer nada para detener al asesino. La única descripción que dieron los testigos fue la de un hombre alto y delgado, con una máscara de gas que cubría todo su rostro. Un día un grupo de amigos deciden salir de fiesta en el centro de la ciudad. A pesar de las advertencias de la gente, se sienten seguros en su grupo y no creen que les pase nada malo. Sin embargo, a medida que avanzan por las calles, comienzan a sentir una extraña presencia que los sigue. De repente, y sin más, uno de los amigos desaparece. Los demás se dan cuenta de que algo malo está sucediendo y comienzan a correr por las calles en busca de ayuda. Sin embargo, el asesino parece estar en todas partes esperando para saltar de las sombras para atacar a su próxima víctima. Cuando finalmente logran llegar a un lugar seguro, los amigos se dan cuenta de que han perdido a uno de ellos. Saben que el asesino lo ha atrapado y que ya no hay esperanzas de encontrarlo con vida. Están llenos de miedo y de desesperación, sin saber qué hacer para escapar del asesino, pero el terror no termina allí. A medida que pasan las semanas, el asesino sigue aterrorizando a la ciudad. La policía parece no poder hacer nada para detenerlo y la gente sigue siendo víctima de sus ataques.
Los amigos comienzan a sospechar de todo el mundo, sin saber quién puede ser el asesino. Pero finalmente, después de muchas noches de terror, la policía logra capturar al delincuente. Descubren que se trataba de un hombre solitario que vivía en las afueras de la ciudad, obsesionado con la muerte y el dolor. Los amigos se sienten aliviados al saber que el asesino está en prisión, pero nunca vuelven a ser los mismos después de lo que vivieron. El asesino del centro siempre será una sombra que les acechará en sus sueños más oscuros. En México, se dice que hay un lugar encantado donde viven las brujas. La gente de la ciudad cercana habla de una vieja casa abandonada en las afueras, donde las brujas realizan sus rituales maléficos. Nadie se atreve a acercarse a la casa, excepto los turistas que buscan emociones fuertes. Un grupo de amigos de la universidad decididos a explorar la casa encantada, planean visitarla durante su viaje de primavera. A pesar de las advertencias de la gente del lugar, se dirigen hacia la casa en la cima de una colina. A medida que se acercan, comienzan a sentir una extraña presencia en el aire. Cuando llegan a la casa, se dan cuenta de que es mucho más grande de lo que habían imaginado. La estructura estaba deteriorada, con las ventanas rotas y las paredes peladas por el paso del tiempo. A medida que se adentran en la casa, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. Se sienten como si estuvieran siendo observados y de repente escuchan un ruido detrás de ellos. Se voltean y ven a una mujer mayor, con la piel arrugada y los ojos hundidos, que aparece de la nada, parece estar flotando en el aire, y con una extraña luz que emana de ella. Los jóvenes comienzan a temblar de miedo al darse cuenta de que están frente a una de las brujas dueñas de la casa. La bruja comienza a hablarles con un tono de voz áspero y gutural. Les dice que tienen que pagar un precio por haber entrado a su hogar sin su permiso. Los jóvenes tratan de escapar, pero se dan cuenta de que una fuerza extraña los detiene. Se sienten atrapados en la casa sin poder encontrar la salida. De repente, la habitación comienza a llenarse de humo negro. Los jóvenes no pueden ver nada, excepto las figuras sombrías que los rodean. Sienten como las manos frías de las brujas los tocan y los arrastran hacia la oscuridad. Gritan de terror, pero nadie puede hacer nada para detener lo que está sucediendo. Cuando finalmente logran escapar de la casa, se dan cuenta de que algo ha cambiado en ellos. Ya no son las mismas personas que entraron en esa casa encantada. Se han convertido en presas del miedo, acechados por los espíritus de las brujas que habitaban esa casa. Ahí es cuando se dan cuenta de que la casa de las brujas nunca los dejará ir. Había un edificio abandonado en el centro de la ciudad, que solía ser una fábrica de textiles. La gente decía que el lugar estaba embrujado, y que nadie se atrevía a entrar allí después del anochecer. Sin embargo, algunos valientes exploradores urbanos deciden desafiar los peligros y entrar en el edificio para explorar sus misteriosos pasillos. Una noche, un grupo de urbex decide aventurarse en el edificio. A medida que subían las escaleras oxidadas y pasaban por las habitaciones vacías, comenzaron a sentir una extraña sensación de que algo o alguien los observaba. Los pasos de los exploradores resonaban en los pisos vacíos y los ecos de sus voces se desvanecían en el aire. De repente, uno de los exploradores encontró una habitación que parecía intacta, como si alguien hubiera estado viviendo allí. Las sillas estaban dispuestas en torno a una mesa, como si hubiera habido una reunión allí hace apenas unos momentos. Sin embargo, la habitación estaba vacía. La sensación de que algo estaba mal se intensificó y de repente comenzaron a oírse extraños ruidos, provenientes de otras habitaciones del edificio. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y los objetos se movían sin explicación aparente. Asustados, los urbex intentaron escapar. Se dieron cuenta de que la salida estaba bloqueada por una pared de ladrillos que no había estado allí antes. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en el edificio y que algo les estaba impidiendo salir. Pero después de varias horas de luchar por encontrar una salida, los exploradores lograron escapar del maldito lugar. Nunca supieron qué les había pasado dentro del edificio, pero los rumores de que estaba embrujado se propagaron con aún más fuerza años después. Un experto en sucesos paranormales investigó el edificio y descubrió que en ese lugar ocurrió un trágico incendio en la década de 1940.
Muchas personas murieron allí y se cree que sus espíritus todavía vagan por los pasillos del edificio abandonado. La leyenda de ese solitario edificio y sus espíritus atrapados en el interior sigue siendo una historia contada en susurros por los habitantes del vecindario hasta el día de hoy. El perturbador caso de Andrea Gómez. Algunos habrán leído u oído la noticia sobre el suicidio de Andrea Gómez, una chica de solo 15 años. Andrea era una chica muy alegre, quien luego de leer el periódico corrió a la gasolinera más cercana, llenó un galón de gasolina y en medio de la calle se bañó con ella y se prendió fuego con un encendedor. La mañana siguiente, al 31 de octubre, lo que más inquietó a quienes la conocieron fue que siempre parecía una chica feliz. Su madre afirma que estaba comiendo y riendo con ella, y luego de tomar el periódico, que ella aún no leía, su hermosa sonrisa se transformó de golpe en una expresión de horror. También mencionó que su hija salió corriendo con el periódico en mano, por lo que ella no supo cuál era la noticia que la había perturbado tanto. La mitad del periódico estaba lleno de noticias de robos, estafas y homicidios, aunque eso era algo cotidiano en la ciudad, sobre todo en las últimas 2 semanas. La policía, por obvias razones, lo catalogaron como suicidio y no se hicieron más investigaciones al respecto, contrario a lo que quería su angustiada madre, quien no creía a su hija capaz de quitarse la vida por decisión propia. La madre de Andrea decidió investigar por sí misma. Dicha investigación concluyó 3 días después con el suicidio de la madre, quien se ahorcó en la habitación de su hija. Debido a la presión de los medios y de la comunidad por ambos suicidios, la policía debió investigar los casos. Supieron que la madre estuvo 2 días interrogando a algunos amigos de su hija, aunque todos le dieron la misma respuesta. Nadie sabía por qué lo había hecho, y nadie lo esperaba, pues parecía una chica muy alegre. Supieron que el tercer día la madre había buscado en la habitación de su hija algo que le diese una pista. Encontraron algunas cosas que habían estado a los pies de la madre cuando se ahorcó. El diario de Andrea y el periódico del 1 de octubre, día en que Andrea se suicidó. Al examinar el diario de principio a fin, se encontraron cosas completamente normales para una chica de su edad, al menos hasta las 2 semanas anteriores a su muerte. Esas últimas 2 semanas había dejado de escribir 2 o 3 páginas al día como antes para escribir pequeños párrafos cada día. Esto fue lo que encontraron las últimas 2 semanas, 15 de octubre de 2018. Ayer vi una película de terror sobre un grupo de chicas que juegan con una ouija. No he dejado de pensar en eso, tengo mucha curiosidad. 17 de octubre de 2018. Ayer jugué con una ouija que hice con madera. No pasó nada sorprendente, aunque creí escuchar una respiración detrás mía y sentir el roce de una mano fría en mi espalda, pero debió ser mi imaginación. 18 de octubre de 2018. Ayer tuve un sueño muy extraño. Estaba en una casa que no conocía. Parecía abandonada, tenía puesta mi pijama. Escuché horribles gritos y vi algo horrible. Presencié lo que me parecía un sacrificio satánico. 27 de octubre de 2018. No había escrito más porque no encontraba mi diario. Algunas cosas desaparecen en mi cuarto, aunque puede que solo las deje en otro lado y las olvide. Ya no sé, he seguido teniendo aquellas horribles pesadillas, aunque cada día son peores. Siempre sacrifican a una mujer más joven, la última parecía de mi edad, y cada día aparezco más cerca de la víctima. 28 de octubre de 2018. Estoy muy cansada. Desde que tengo las pesadillas, siento que no duermo bien. Ya quemé esa maldita ouija. Cada día me cuesta más parecer alegre. Algo dentro de mí me dice que no debo contarle a nadie lo que me pasa. Creo que me tomarán por loca. 29 de octubre de 2018. Ayer fue peor que antes. Esta vez en mi pesadilla me dieron un cuchillo y me dijeron que sería mi turno de hacer el sacrificio. Lo dejé caer al ver que quien estaba dentro del pentagrama era una niña de 8 años. 31 de octubre 2018. Ni ayer ni hoy tuve pesadillas. Creo que esto al fin acabó. He dormido bien estos días, aunque me inquieta un poco la noche de hoy y todo lo que he escuchado sobre ella. 1 de noviembre 2018. Creí que todo había terminado. Creo que me estoy volviendo loca. Ayer decidí pasar la noche despierta para evitar alguna pesadilla, pero inmediatamente a las 12 a.m. caí dormida. Tuve la pesadilla más horrible de todas. Esta vez, un hombre que respiraba a mis espaldas me tomó con unas manos frías como carentes de vida.
y me obligó a hundir el cuchillo en el pecho de una pequeña niña de solo unos meses de vida, mientras un grupo de mujeres desnudas cantaban en alguna extraña lengua. Lo peor de todo es que la niña de mis pesadillas era Sofía, la hija de María, mi mejor amiga, quien me propuso ser la madrina de Sofía. Además, me desperté con una pijama diferente a la que tenía ayer. Creo recordar que me la cambié en la pesadilla, pero eso no explica por qué lo hice en la realidad. Esas páginas del diario preocuparon a los investigadores, más aún cuando leyeron el periódico que la joven había leído antes de correr en busca de su final. En una de las páginas estaba la noticia sobre el hallazgo del cadáver de la pequeña Sofía Torres, quien había sido encontrada en una casa abandonada. Un grupo de policías entró por la fuerza a la casa, luego de recibir llamados por gritos durante la noche. Ya se habían recibido llamadas durante las últimas 2 semanas, pero nunca encontraron nada, excepto esta vez, que llegaron a mitad de lo que parecía un ritual satánico y vieron a una joven de unos 15-16 años en pijama apuñalar repetidamente a la criatura. Los policías gritaron «¡Alto ahí!», pero en ese momento las velas y las linternas de los policías se apagaron. Al prenderlas de nuevo 2 segundos después, vieron que no había rastro de las personas, solo quedaba la pequeña criatura en el piso, sobre un charco de sangre. Al registrar la basura de la casa de Andrea, se encontraron una pijama y un cuchillo llenos de sangre. Se cree que la madre los había encontrado en la habitación de Andrea y habría intentado botarlos para evitar cualquier sospecha que dañara la imagen de su difunta hija. Ninguna otra pista se pudo sacar de la casa de la joven, excepto que las ligeras descripciones que había dado sobre quienes sacrificaban en sus pesadillas coincidían con mujeres que habían desaparecido cada día durante las últimas 2 semanas. Para hacer aún más extraño el caso, 2 días después, mientras cientos de espectadores se agrupaban en la casa abandonada antes de la llegada de los criminalistas para buscar más pruebas, hubo un fuerte temblor que solo se sintió en el terreno de la casa abandonada y que dejó como resultado el derrumbe de la casa, dejando solo una montaña de escombros que a una mitad del día y a la mirada de los espectadores se incendió por sí sola. Nada se dijo otra vez sobre el caso en la ciudad y nadie volvió a mencionar lo sucedido. Al menos no en voz alta y menos aún cerca de las ruinas de la casa abandonada. Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. También estamos en TikTok y en Spotify, por si quieras echar un ojo en esas plataformas. Sin nada más que agregar, por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.